Bien, capítulo 16 del Evangelio según San Marcos, estamos viendo todo lo que concierne la resurrección. Todo lo que concierne la resurrección. El Señor ha resucitado, tal y como Él lo dijo, ¿verdad? Murió clavado sobre la cruz, fue bajado de la cruz, fue puesto en una tumba, lo pusieron ahí y ahora ha sido 3 días después de que murió y ahora ha resucitado. Van unas mujeres, ¿verdad? Se nos dice ahí María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, van a ungirlo, van a llevarle especias aromáticas para ungir el cuerpo, que esa era una tradición que ellos tenían. No se nos dice ahí que fueran a la tumba porque iban anticipando verlo resucitado, fueron simplemente a hacer algo que se acostumbraba a hacer en ese tiempo. Se nos dice que era el primer día de la semana porque ya había pasado el día de reposo y ahora podían ellas ir y hacer lo que tenían que hacer. Se nos dice que había una piedra muy grande, estaban preocupadas porque quién les quitaría la piedra de encima de la abertura del sepulcro, pero al llegar se dan cuenta de que la piedra ya había sido removida a pesar de que era muy grande. Entraron al sepulcro, nos dice ahí el versículo 5, y vieron que al lado derecho estaba sentado un joven vestido con una túnica blanca, y ellas se asustaron. Pero el joven les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, miren el lugar donde lo pusieron. Y luego les dan una comisión bastante interesante, que es interesante, pero que en realidad no deberían de haber tenido que ir a hacer. Y más adelante vamos a ver por qué. Pero dice que vayan y le digan a sus discípulos, aquellos que lo estaban siguiendo, que lo habían estado siguiendo, y a Pedro, ¿sí?, que él iba a ir delante de ellos a Galilea, así como él les había dicho que iba a suceder. Se nos dice en el versículo 8 que se espantaron y temblando de miedo salieron corriendo del sepulcro, y era tanto el miedo que tenían que no le dijeron nada a nadie. En el versículo 9, que fue hasta donde llegamos la semana pasada, se nos habla de que ese mismo primer día de la semana por la mañana, quizás después de que habían ido estas 3 mujeres, ahora María Magdalena está sola, y se nos dice que Jesús resucitado se le apareció a ella. Y se nos dice que había echado 7 demonios de esa mujer. Sin embargo, aun cuando esa mujer había sido todo lo que había sido y había sido usada por Satanás sin duda para llevar a cabo muchas de sus obras, habiendo ella creído en el Señor Jesucristo, fue salva y fue hecha una criatura nueva. Porque eso es lo que Pablo nos dice en 2 Corintios, ¿verdad? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el Señor la escogió a ella, a una mujer, para ser la primera que lo viera resucitado. Y le dice, noten ahí en el versículo 10, ella fue y se los dijo a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Quiero que noten aquí algo. Habían pasado ya 3 días, las mujeres habían ido a ungir el cuerpo. Las mujeres, a pesar de que sabían que iba a haber obstáculos, habían ido a buscar servir al Señor aún después de muerto. ¿Y los hombres en dónde estaban? Escondidos y llorando. Estaban tristes, escondidos y llorando. Varones, eso no habla muy bien de nosotros, ¿no es cierto? Digo, las mujeres se levantan bien temprano, se preparan con los ungüentos, era bastante lo que iban a llevar. Saben que van a encontrar un obstáculo que es esa piedra, pero eso no las disuade de ir, aunque estaban pensando en cómo le harían, eso no les evita ir. Y llegan y son testigos de la tumba vacía. Son testigos de que ya no está ahí. Y reciben la nueva de un ángel de que no lo van a encontrar porque él ya ha resucitado. Horas después quizás él decide que se le va a aparecer a María Magdalena. Esta mujer que poseída por 7 demonios, esta mujer que quizás nadie la consideraría como la persona más indicada para que el Señor resucitado se le presentara, se le presenta delante de ella. Y mientras tanto aquellos discípulos, entre los cuales se encontraba Pedro, que dijo: aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré, ¿sí?, estaban escondidos, estaban tristes y estaban llorando. Yo no sé por qué le llaman a la mujer el sexo débil. Créanme, he visto a mi esposa pasar por estos últimos 4 meses y no le he visto nada de debilidad. Al contrario, le he visto una fortaleza espiritual, le he visto una fortaleza física, le he visto una fortaleza emocional.
que me da miedo. Porque si un día quiere deshacerse de mí, lo va a hacer y ni cuenta me voy a dar. Gloria a Dios por las mujeres, amén. Gloria a Dios por esa ayuda idónea que Él ha puesto a nuestro lado. Debemos amarlas y respetarlas y cuidarlas. De la misma forma en la que Él ama a su iglesia y la cuida y la protege y la nutre, etcétera, etcétera. Pero esto no es un retiro para matrimonios, así que vamos a seguir adelante. Noten, ella les dice, y noten en el versículo 11, al oír ellos que Jesús vivía y que ella lo había visto, ¿qué sucedió? No le creyeron. No le creyeron. Era de esperarse en aquel tiempo. La palabra de las mujeres no tenía mucho valor. La palabra de la mujer no era algo que se debía creer. De hecho, era algo que se podía desechar, no se podía recibir en un juicio legal. Los hombres eran los que reinaban. Los hombres eran los que dictaban. Los hombres eran los que tenían autoridad sobre todas las cosas y las mujeres eran hechas menos. Pero podemos ver a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo cómo Él elevó mucho a la mujer. Cómo Él en realidad la puso a ella como ejemplo de lo que debemos ser. Puso a María de Betania como ejemplo de la verdadera adoración y el verdadero sacrificio al dar ofrendas. ¿Sí? Su madre creo que es un gran ejemplo de alguien completamente sometido a Dios, que a pesar de las dificultades que pudiera haber sufrido por haber tenido un hijo fuera de matrimonio, de todas maneras dijo: "He aquí la sierva del Señor". Y podemos ver cómo las mujeres siempre están más dispuestas a agarrar el toro por los cuernos que los varones, ¿verdad? Necesitamos orar. 20 mujeres y el pastor, ¿verdad? Necesitamos tenemos algo que hacer en la iglesia, tenemos un evento que hacer y las mujeres, ¡pum!, ahí están. Y a los varones tenemos que, mira hermano, necesitamos esto, necesitamos aquello, ¿verdad? Y no los vamos a contar hoy, pero si los contáramos hoy, ¿qué habría más aquí? ¿Mujeres u hombres? Y de los que están aquí, mujeres y hombres, ¿quiénes siempre están más dispuestas a recibir el mensaje de la palabra? Las mujeres, yo me he dado cuenta que cuando llego a casa, platico con mi esposa y ella me dice: "Oye, qué buen mensaje diste hoy". Gloria a Dios. Yo sé que si ella me está diciendo que dio un buen mensaje, quiere decir que Dios lo ungió y que qué buen mensaje dio Phil hoy. Y me pongo a escucharlo. Y me empieza a hablar acerca de lo que Dios le dijo a ella. Y le digo: ¿en serio todo eso te dijo Dios a ti de ese mensaje? Sí. ¿Por qué? Porque son seres espirituales, son más espirituales, más dispuestas a recibir que nosotros. Los hombres, cuando el pastor dice algo que no les gusta, que parece que no sabe lo que es estar casado con alguien como aquí mis ojos. Pero noten de nuevo, los hombres estaban tristes y llorando. Y luego, aparte de todo, no le creyeron. Versículo 12 sigue diciendo: pero después Jesús se apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Ahora cambia la escena y van 2 de sus discípulos. No se nos dice quiénes son, nada más se nos dice que son 2. Pudieron haber sido de los 11 que quedaron, pero no lo creo porque ellos estaban todos escondidos y llorando por allá en Jerusalén. Pudieron haber sido 2 discípulos de los muchos que los seguían para todos lados. Y se les apareció de otra forma. Y al hablar aquí de otra forma, puede ser que se esté refiriendo a aparecerse delante de Dios ya en su cuerpo glorificado, porque debemos recordar que este fue en el camino a Emaús, se nos dice en Lucas, en donde los 2 discípulos de repente no lo reconocieron, sino que hasta que Él partió el pan y les dio, fue que ellos se dieron cuenta de quién era. De hecho, se nos dice ahí en Lucas 24, comenzando en el versículo 30, que mientras estaba sentado a la mesa con ellos, con aquellos que había caminado hacia Emaús, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y les dio a ellos. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista y se decían el uno al otro: ¿acaso no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? De repente no conocieron su rostro, de repente no lo reconocieron físicamente, pero lo reconocieron cuando finalmente tomó el pan y lo partió. Yo creo que Jesús tenía una forma muy particular de partir el pan y repartirlo entre los demás, porque
esa forma de tomar el pan era la misma forma en la que Dios había tomado el cuerpo de Cristo y lo había partido y lo había dado a la humanidad para que por medio del sacrificio y el quebrantamiento de ese cuerpo la humanidad pudiera ser salva. Creo que hay ciertas cosas, aspectos de cómo el Señor Jesucristo ministró que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar que solamente Él iba a poder ministrar y que solamente cuando lleguemos al cielo y estemos con Él vamos a darnos cuenta de lo especial que Él era como hombre, de lo especial que su ministerio fue, de lo especial que su sacerdocio fue aquí en la tierra. Se dieron cuenta entonces de que Él era, y noten, dice que en el momento en el que, en ese momento, cuando Él partió el pan y se los dio, en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista y se decían al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Mis hermanos, esto es lo mismo que debe haber en nuestro corazón cuando las escrituras están siendo expuestas delante de nosotros, están siendo explicadas delante de nosotros y estamos entendiendo cosas que aun cuando el pasaje que está explicando no lo habíamos visto nunca, ahora lo estamos viendo con claridad. Debe arder nuestro corazón con agradecimiento a Dios por el poder de su Espíritu Santo que expone todas estas cosas delante de nosotros, y nunca debemos salir de aquí sin estar asombrados que una vez más el Señor se ha encontrado con nosotros por medio de su Espíritu y nos ha revelado cosas que nosotros por nosotros mismos nunca hubiéramos podido entender acerca de Él. Por eso venimos aquí, porque queremos que Él se manifieste, que Él se revele de esa manera, queremos que Él nos enseñe cosas nuevas acerca de Él. Porque saben que no tiene nada que ver la persona que esté aquí parada. Y no tiene nada que ver que algunas de las cosas que digamos ya las hayamos repetido algunas semanas antes, algunos años antes, algunos meses antes. No tiene nada que ver, porque Dios siempre tiene algo nuevo para todos nosotros a través de su palabra. Y cuando venimos anticipando que lo va a tener, lo vamos a recibir de parte de Él. Noten que estos dos discípulos en el versículo 13 se nos dice que fueron y se lo contaron a los otros. ¿Y qué nos dice ahí? Ni aún a ellos les creyeron. ¿Cuál era el problema de los discípulos aquí? Incredulidad. No, escuchen bien esto, ¿ok? No falta de fe. Incredulidad. Incredulidad. Que tiene que ver con no creerle a Dios. Los discípulos no les creían que Jesús había resucitado. ¿Por qué? Porque no le habían creído a Jesús lo que él había dicho, ¿no es cierto? Jesús, ¿qué les dijo? Voy a ser entregado a los gentiles, me van a clavar en una cruz, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. ¿Le creyeron a Jesús? No, no le creyeron. Pedro había dicho que creían que Él era el Cristo. Pedro le dijo que él creía y ellos creían que Él era el Hijo de Dios viviente, pero no le creyeron que resucitaría al tercer día después de la crucifixión. ¿Ven ahí la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios? Y nunca me voy a cansar de hablar de esto, porque hay mucha gente que cree en Dios, pero no le ha creído todavía a Dios. Y porque no le ha creído todavía a Dios, vive vidas cristianas mediocres, porque cree que con solamente decir yo creo en Dios, las cosas van a cambiar en su vida, y no es así. Las cosas no van a cambiar hasta que le creamos a Dios. Porque Pedro había confesado que creía en Él. Los discípulos habían confesado que creían en Él, que era el Cristo, que era el Hijo del Dios viviente, pero no le habían creído a Él su palabra. Y es una pregunta para nosotros aquí hoy. ¿Creemos en la palabra de Dios? ¿Creemos que lo que dice es cierto? ¿Creemos que lo que dice se va a cumplir, tanto bueno como malo? ¿Creemos en las promesas para bendición como en las promesas para maldición? ¿Creemos en toda y cada una de las palabras que están escritas en ella? ¿Creemos toda jota y toda tilde? ¿Creemos que creemos que todo, hasta la última palabra, va a llegar a cumplirse porque así lo dijo Él? Porque este mundo pasará, pero mi palabra nunca pasará. No tiene absolutamente ningún sentido que estudiemos esto, que lo memoricemos de capa a capa, si no lo vamos a creer tal y como lo dice.
Lo único que se va a convertir es en conocimiento en nuestro cerebro, pero no lo vamos a creer y no va a tener ningún poder en nosotros, no va a tener ningún poder en nuestra vida porque no lo hemos creído. Pedro no le había creído, los discípulos no le hubieran creído, no le había creído. Si le hubieran creído, ¿qué hubieran hecho al tercer día los discípulos? Hubieran estado ahí parados enfrente de la tumba. Hubieran dicho, aguanten, aguanten. Ahorita se va a mover esa piedra. Espérense, espérense. Señor, tú dijiste que ibas a resucitar al tercer día. Estamos aquí anticipando, mirándote, porque tú dijiste que ibas a resucitar al tercer día. ¿Pero en dónde estaban? Tristes y llorando. ¿Le creyeron a Cristo? No le creyeron. Pregunta, ¿ustedes creen que Cristo vive? ¿Ustedes creen que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de ustedes? ¿Ustedes creen que así como Él se fue al cielo para preparar lugar para nosotros, un día va a volver para llevarnos con Él, para que donde Él esté nosotros también estemos? ¿Por qué lo creen? Porque su palabra lo dice. Y si su palabra lo dice, tiene que ser cierto, porque todo lo que nos ha dejado en su palabra, todo lo que Él dijo en su palabra, se ha cumplido hasta ahorita, ¿cierto o no? ¿Y saben qué? Nunca nos imaginamos a Dios enojado, nunca nos imaginamos al Señor Jesucristo enojado, nunca nos imaginamos al Señor Jesucristo regañando gente. Pero siempre hubo regaños de parte del Señor Jesucristo y sigue habiendo regaños de parte de Dios a un tipo de gente. Y no importa que sean creyentes o incrédulos. ¿Y saben por qué viene ese regaño? Por la incredulidad. Porque siento decirlo, pero hay mucha incredulidad aún dentro del cuerpo de Cristo. Hay mucha incredulidad. Porque si no hubiera incredulidad, hubiera una obediencia total del cuerpo de Cristo a su palabra. Pero no le creemos a Dios. No le creemos a Jesús. Estaba jugando nada más. Es una sugerencia que nos dio, pero no tenemos que seguirlo. Es algo que dijo que. Pero la incredulidad era algo que lo amuinaba. Lo hacía que se enchilara. No me crean a mí, miren lo que dice su palabra en Lucas capítulo 24, los versículos 25 al 27. Noten, entonces Jesús les dijo a los mismos discípulos con los que iba caminando hacia Emaús: ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. ¿Se fijan cómo les digo? Insensatos. ¿Por qué tienen un corazón tan lento para creer? ¿Que no está todo esto escrito en la palabra de Dios? ¿Que no fue dicho por los profetas de Dios? Entonces, ¿por qué no lo creen? ¿Por qué no lo reciben así como la palabra de Dios dice? Ahora, tarde o temprano no se iban a escapar de que el Señor Jesucristo se les apareciera. Tenía que aparecérseles, tenía que comprobarles que había resucitado. Miren el versículo 14 del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos. Note que dice a los 11 mismos. Nos quiere dejar saber que estos eran los 11 que habían caminado con él, que habían estado con él, que habían comido con él, que habían aprendido de él, que lo habían visto ser crucificado a él. Nos dice, apareció a los 11 mismos mientras ellos estaban sentados a la mesa. Y noten lo que hace: y les reprochó su incredulidad y obstinación, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. ¿Qué les hizo? Les reprochó. ¿Saben qué quiere decir? Les reprochó. Les echó en cara. Les echó en cara que no creyeran. Los reprendió por no haber creído. Como cuando usted agarra al chamán, ándele por terco, que no agarra la onda. O como cuando los maestros todavía disciplinaban a los alumnos, ¿verdad? Aventaban con el borrador, o le jalaban las patillas,
O hacían que pusieran la mano así, les daban un reglazo. No que a mí me lo hayan hecho los maestros nunca, porque yo era un angelito en la escuela. Pero miraba cómo lo hacían a otros compañeros. Eso es lo que está diciendo aquí. Les reprochó, los reprendió, les echó en cara que no creyeran. Siempre estuvo bien enchilado con todos los fariseos, con todos los escribas, con todos los sacerdotes, con todos los líderes, con sus mismos discípulos, por su incredulidad. En Lucas capítulo 9 y el versículo 41, noten lo que el Señor Jesucristo dice ahí. Jesús dijo, hay gente que incrédula y qué y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y qué? Soportarlos. Trae acá a tu hijo. ¿Sí? Es como cuando la mamá manda a sus hijos a tender la cama, ¿verdad? Y la tienden y está toda desparramada las cobijas y media cobija está regada en el suelo y la mamá finalmente, trae acá, yo lo voy a hacer. ¿Se imaginan al Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo. Gente incrédula. Son unos perversos. Le habían llevado a este joven a sus discípulos y sus discípulos no habían podido echar fuera al demonio. Le está diciendo a sus discípulos, a los 12 amados discípulos, a los que enseñó con tanta paciencia, a los que enseñó por tanto tiempo. ¡Ah! Y nada lo movía a expresar esos sentimientos como la incredulidad. Gente incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo. Mis hermanos, no tiene nada de malo a veces tener dudas, no tiene nada de malo a veces sentir como que, ¿y esto en dónde va a terminar? No tiene nada de malo decir, Señor, ¿en dónde estás? Siento que no estás conmigo. No tiene nada de malo eso. Pero cuando no creemos que lo que Dios nos está diciendo en su palabra es exactamente lo que va a hacer, es cuando Dios... Lo bueno es que es Dios y es misericordioso y es compasivo y es lleno de gracia y no nos agarra coscorrones como lo haríamos nosotros si fuéramos Dios. ¿Alguna vez ha estado hablando con alguien y le está diciendo y está tan claramente explicado, pero simplemente no le puede agarrar la onda? Y llega al punto al pensar, a lo mejor yo soy el que estoy mal, a lo mejor yo no lo sé explicar, por eso no lo está entendiendo. Pero luego le da vueltas en su mente y dice, no, lo estoy explicando bien, lo que pasa es que él o ella no lo entiende. ¿Qué le dan ganas de hacer con esa persona? Piénselo, no me lo diga. Pero Dios no es como nosotros. La incredulidad es lo que Dios no soporta. ¿Sí? Es mejor no decir que creemos en Dios si en realidad no le creemos a Dios. Porque decimos que creemos en Dios, pero no le creemos a Dios, entonces en realidad estamos creyendo en Él. O nada más para lo que nos conviene. Nada más tenemos que decir que creemos porque así es como aseguramos nuestro boleto. No, tenemos que creerle a Él. En Juan capítulo 3 y el versículo 18 se nos dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por favor, vamos a ver esto. El que no cree, o más bien el que en Él cree y en el que no cree en Él. De nuevo, todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo cree en Jesús. ¿Sí? Pero se necesita una fe muy especial para creer que Él va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. ¿Y qué dijo que iba a hacer con su sacrificio? Nos iba a librar del pecado. Iba a limpiar nuestra culpa. Iba a hacernos personas nuevas. Iba a darnos vida eterna. Iba a enseñarnos un nuevo camino. Iba a llenarnos de su espíritu. La pregunta es, ¿lo hemos creído? Porque si lo hemos creído, entonces todo en nuestra vida va a indicar que lo hemos creído. Usted llega a un semáforo y está en rojo. Enfrente de usted está un policía. ¿Usted cree que si usted se pasa ese semáforo en rojo le van a dar una multa? ¿Está seguro?
¿Qué hace entonces cuando llega el semáforo en rojo? Si no creyera que le iban a dar una multa por pasarse el semáforo en rojo, ¿qué haría? No lo pasaríamos, ¿verdad? Es lo mismo, mis hermanos. Si creemos lo que la palabra de Dios dice, la vamos a obedecer. En Juan capítulo 20, los versículos 26 al 29 dice: 8 días después, sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús llegó y se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Y luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas ¿qué? Incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Tomás, has creído porque me has visto. Necesitaste verme. Necesitaste verme para creer todo lo que te habían dicho. Necesitaste verme para creer lo que yo te había dicho. Necesitaste verlo para que pudieras creer. Pero luego noten lo que dice ahí en el versículo 29, la segunda parte. Bienaventurados los que ¿qué? Los que no vieron y creyeron. ¿Saben por qué? Porque va a llegar el momento, como vamos a ver más adelante, en el que los discípulos, por haberlo visto, van a creer que verdaderamente Él es el Cristo. Van a creer que verdaderamente Él tiene el poder para dar vida y para quitar vida. Van a ver que verdaderamente Él todo lo que promete lo cumple, y van a estar dispuestos de ese momento en adelante en dar hasta su misma vida por Él, porque finalmente le creyeron que era quien es. Todos ellos murieron muerte de mártir. Juan fue desterrado a la isla de Patmos, pero antes fue martirizado tremendamente. ¿Sí? Todos ellos murieron. ¿Por qué? Porque habían visto al Cristo resucitado. Y porque al verlo resucitado finalmente creyeron que todo lo que Él les había prometido lo podía hacer. Ahora, Él sabía que iba a haber muchos después de ellos que no lo iban a ver. Y por eso nos dice ahí a nosotros: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque nosotros estamos creyendo por medio de ¿qué? De su palabra. Y no debemos de necesitar verlo para creerle que sus promesas y todo lo que su palabra dice es verdad. Pedro nos dice en primera de Pedro capítulo 1, los versículos 8 y 9. Noten: ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso porque están alcanzando la meta de su fe, que es ¿qué? La salvación. Lo amamos sin haberlo visto. Creemos en Él aunque ahorita no lo vemos todavía. Pero hay algo en nuestro corazón que nos dice que hemos creído en la verdad, y esa verdad nos ha hecho libres, y sabemos que por creerle a Él ahora vamos a alcanzar la meta que tenemos delante de nosotros, que es nuestra salvación. Y saben que por eso nos necesitamos los unos a los otros, porque todos podemos llegar a ese punto en el cual nuestro corazón se llena de desesperación, nuestro corazón se llena de tristeza, nuestro corazón se pone como el corazón de los discípulos, se asusta, tiene miedo por lo que está pasando. Pero cuando nos reunimos unos con otros, cuando estamos conviviendo los unos con otros, esto nos anima y nos ayuda a seguir adelante, porque no debe haber cristianos llaneros solitarios. ¿Sabían ustedes eso? Oh, yo me quedo en mi casa, y ahí en mi casa yo oro y yo canto y yo veo en el internet y yo prendo la televisión y veo como 5 programas cristianos cada domingo. 5, cuéntenlos, 5. Nada se compara con ser parte del cuerpo de Cristo. Nada se compara con ser parte de un organismo que está vivo, que vive movido por el Espíritu de Dios, y a través del cual el Espíritu de Dios se manifiesta al mundo, y a través del cual el Señor nos da consuelo. En Hebreos capítulo 3, los versículos 12 al 14 dice: hermanos,
cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso y ¿cómo? Incrédulo, que los lleve a apartarse del Dios vivo. Noten el versículo 13. Más bien, anímense unos a otros día tras día, mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Nosotros hemos llegado a participar de Cristo. Escuchen la última parte o lean la última parte del versículo 14. Siempre y cuando retengamos firmes, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, la confianza que tuvimos al principio. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿No es cierto que hay veces en las que sentimos como que ya llegó a su fin? ¿No es cierto que hay veces que sentimos como que ya no puedo más? ¿No es cierto que hay veces que pensamos, ¿para qué le sigo? ¿Qué caso tiene? Esto no funciona. Todos pasamos por esos momentos, pero cuando nos reunimos todos nos animamos unos a otros y debemos estar animándonos unos a otros día tras día tras día. De nuevo, y nunca me voy a cansar de decirlo tampoco, ustedes, todos ustedes han sido de tan gran ánimo para mi familia y para mí durante estos últimos 3 meses. En maneras que muchos de ustedes ni se imaginan, simplemente con las oraciones, simplemente con los buenos deseos, definitivamente con las comidas que nos han estado trayendo. No sé si ayer vieron un post que puse en Facebook, un platito así hondo con frijolitos de la olla y un quesito así con unos jalapeños y un par de tortillas de maíz calentadas a mano. ¿Sí lo vieron? Fue porque una hermana nos bendijo el viernes anterior y eso fue parte de la comida y qué bárbaro, cómo animó mi corazón. Nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos para animarnos a seguir creyendo cuando vienen esos momentos de duda, incredulidad, porque todos los tenemos, ¿no es cierto? Si somos honestos, todos los tenemos. Y si vamos a ser como Pedro y vamos a decir, no, a mí nunca me pasaría eso, no, yo tengo muchos años en el Evangelio y yo jamás he pasado por eso, yo no soy un incrédulo, yo creo en mi Señor y nunca le fallaré. Oh my goodness, cuidado tú que piensas estar firme, no vaya a ser, ¿qué dice Pablo? Que vayas a caer. Nos necesitamos los unos a los otros. De nuevo en Hebreos capítulo 10, comenzando con el versículo 23, se nos dice, mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es ¿quién? El que prometió. Entonces, nuestra esperanza no se mantiene firme y sin fluctuar porque nosotros tenemos las fuerzas para mantenerla firme y sin fluctuar. Se mantiene firme y sin fluctuar porque creemos en el que lo prometió y fiel es el que lo prometió, de manera que porque le creemos a Él podemos mantener nuestra esperanza firme y sin fluctuar. No es por nosotros, no es por nuestra habilidad, es porque le creemos al que nos prometió, al que nos hizo la promesa, al que nos dio la promesa de vida eterna, al que nos dio la promesa del cielo, al que nos dio la promesa de esas mansiones celestiales, al que nos dio la promesa de esa casa de la cual cantamos a veces que está más allá del sol. Porque le creemos a Él, podemos mantener firme y sin fluctuar nuestra esperanza. Pero luego hay otra cosa que dice ahí, noten el versículo 24 de Hebreos 10. Tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Necesitamos estar los unos con los otros para estimularnos los unos a los otros al amor y las buenas obras. ¿Sí? Eso es lo que yo trato de hacer desde acá detrás del púlpito. Todos los hermanos que están sirviendo en alguna capacidad es lo que tratan de hacer con cada uno de sus servicios. Estimularnos a todos al amor los unos por los otros y a las buenas obras que manifiestan que somos hijos de Dios, que somos salvos. Y luego noten cómo lo hacemos en el versículo 25 de Hebreos 10. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hoy nos necesitamos más que nunca. Me encanta platicar con mi hermano José después del servicio y cuando me habla y me dice de lo que el Señor le habló y le dijo y cómo se goza por cómo discutimos la palabra y me encanta ver a los jóvenes acá enfrente cada semana haciendo las cosas mejor y quiero que sepan que a veces me tiemblan las rodillas cuando estoy allá atrás escuchándolos practicar, pero luego tocan y
Oh my goodness. Es una bendición tremenda tenerlos acá enfrente, empezando a tomar la batuta. Ya no puedo dirigir yo porque ya están ellos ahí. Pronto me van a hacer que me retire y me vaya a pastar como los caballos viejos. Pronto van a ver un predicador más joven aquí enfrente que ha estado aprendiendo español por hace un año, quizás. Nos necesitamos los unos a los otros. Con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Se acerca el día? Sí, ¿verdad? Entonces necesitamos estarnos animando unos a otros. Versículo 15 de Marcos 16 sigue diciendo y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Ya lo han visto. Se han dado cuenta que está vivo. Han reconocido que su promesa es fiel. Han reconocido que su poder es verdadero. Y ahora les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Ahora que han creído, ahora que han visto, ahora que se les ha revelado la verdad de todo, ahora ya no tienen excusa. Vayan y prediquen el evangelio. Pero no lo van a tener que hacer solos. No lo van a tener que hacer por sus propias fuerzas. Porque en Lucas 24:49 se nos dice, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos con poder. ¿Y cuál es ese poder? El Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1 y el versículo 8 se nos dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Espíritu Santo. ¿Cuándo fue que cayó el Espíritu Santo sobre sus discípulos? ¿Y qué estaban haciendo todos el día de Pentecostés? Reunidos en oración, esperando la promesa del Señor. ¿Cómo se le llama a esa reunión? Le llama iglesia, asamblea. Esa fue la primera iglesia después de que el Señor resucitó. Y ahí en medio de esa asamblea fue donde envió el Espíritu Santo. Y ¿saben qué, mis hermanos? Yo sé que podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo en cualquier lugar. Yo sé que el Señor está en cualquier lugar y podemos orar a Él en cualquier lugar. Pero ¿saben que hay algo acerca de estar todos congregados anticipando recibir el bautismo del Espíritu Santo y recibiéndolo y poniendo manos a la obra? Amén. Luego noten lo que dice en el versículo 16. El que ¿qué? Crea. Ahí está esa palabra otra vez. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea, ¿será qué? Oh, mis hermanos, el creer en Él. El creer en las palabras del Evangelio. Que Jesucristo murió en la cruz por los pecadores y que resucitó al tercer día. ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿Le creemos a la palabra o no le creemos? Porque el que crea se va a salvar, pero el que no crea será condenado. Ahora dice el que crea y sea bautizado, ¿verdad? Pero noten por favor la diferencia entre la primera parte y la segunda. El que crea y sea bautizado se salvará. Pero noten que la segunda parte no dice, pero el que no crea y no sea bautizado será condenado. ¿Qué es lo que va a condenar a la persona? ¿La falta de bautismo o la falta de creer? La falta de creer. ¿Se dan cuenta? Se trata de creerle a Él, se trata de creer en Él. Juan 3:16 al 18, noten lo que se nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque Dios, dice el versículo 17, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se creen? ¿Creen que en Él no son condenados ya? Porque ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas del Evangelio, de que en Él somos libres, libres de la religiosidad, libres de la religión, libres de la ley que no puede salvar a nadie, libres de todas las cosas religiosas que podemos hacer, que
pensamos que de alguna manera nos pueden salvar, ¿le creemos o no le creemos? Porque si le creemos vamos a ser completamente libres en Él y vamos a hacer exactamente lo que su palabra dice. Si no le creemos vamos a tratar de seguir ganándonos la salvación por medio de nuestras propias obras, y Pablo nos dice que no es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Somos libres en Cristo. Somos libres para adorarle. Versículo 17 de Marcos 16 sigue diciendo: y estas señales acompañarán a los que crean. ¿A quiénes? Los que crean. ¿A quiénes? A los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Noten, estas señales acompañarán a los que creen. Cuando habla de acompañarlos, quiere decir que van a algún lugar y estas señales los acompañan por el poder del Espíritu Santo. ¿Queremos sanar enfermos? Vayamos a sanar enfermos. ¿Queremos expulsar demonios? Vayamos a expulsar demonios. ¿Sí? Porque todo lo que se nos dice aquí, que iba a acompañar a aquellos que creían y que iban a predicar el Evangelio, todo ello sucedió a los apóstoles cuando iban predicando el Evangelio. Todo. Hablaron lenguas, sanaron enfermos, serpientes los mordían y el veneno no les hacía absolutamente nada. Hay un grupo que cree que esto es para todo mundo y juega con serpientes de cascabel en sus iglesias. ¿Lo han visto? Y ahí andan jugando con serpientes de cascabel y es que la Biblia dice, sí, dice que a todos los que vayan, a todos los que van a predicar el Evangelio. Y sí, esto le pasó a Pablo, lean Hechos capítulo 28, y esto le pasó a Pablo, sí, cuando llegó a la isla de Malta, cuando andaba buscando leña para prender una fogata y una serpiente brincó y se le prendió del brazo, ¿verdad? Y todos los de ahí de Malta decían: no, hombre, este camarada debe ser ladrón o ha de ser algún malhechor o algo, mira, Dios lo está castigando con esta serpiente. Y Pablo simplemente sacudió la serpiente, la echó para un lado y siguió con su trabajo. Y cuando vieron que no les pasó nada, se asombraron y dijeron: ande, pues este camarada es algo serio. Pero ¿qué andaba haciendo? Iba a predicar el Evangelio. Andaba buscando a toda criatura para predicarle el Evangelio. Todo lo que el Señor dice que podemos experimentar, lo podemos experimentar si obedecemos su palabra. Tenemos que ir a predicar el Evangelio. En el mercado, ve a alguien ahí moqueando y todo eso. Dígale: ¿me dejas orar por ti para que el Señor te sane de catarro? Dígaselo. ¿Cuántos se animarían? Porque ahí está la prueba, ¿no es cierto? O le creemos o no le creemos, ¿verdad? O le creemos que estas señales nos van a acompañar o no le creemos. La próxima vez que mire a alguien enfermo y en donde usted: déjame orar por ti para que el Señor te sane. Pero ¿y qué si no lo sana? Usted no se preocupe. Usted ore por él o por ella. Él prometió que lo iba a sanar y deje que Él cumpla o no su promesa. Déjeselo a Él, pero no dude. Pero no lo hacemos, ¿no es cierto? Estamos en la bomba de gasolina y algo nos dice: háblale del Señor a esa persona, dile que Cristo la ama. ¿Cuántos se animarían? Pero vemos muchos que no. ¿Por qué? ¿Le creemos o no le creemos? Háblale a tu patrón del Evangelio. ¿Y si me corre? Va a ser por causa del Evangelio. La Biblia dice que serás bienaventurado. Pero ¿qué tal y si no te corre y se convierte? Cálale. Una prueba a Dios. Una prueba su promesa. Créele. No solamente creas en Él. Créele. Porque de eso es de lo que se trata.
Versículo 19 de Marcos 16 sigue diciendo, después de que el Señor Jesús habló con ellos, fue recibido en el alto cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y noten lo que ellos hicieron. Ellos salieron entonces, ¿y qué hicieron? Predicaron por todas partes. ¿Y qué sucedía? El Señor los ayudaba. ¿Haciendo qué? Confirmando la palabra con las señales que lo acompañaban. ¿Y qué dice? Amén. Noten lo que ellos hicieron. Salieron. El Señor resucitó, lo vieron resucitado. Creyeron que Él era quien dijo ser. Nosotros también tenemos que creer que Él ha resucitado y que Él es quien dijo ser y que nos ha dado el poder de su Espíritu Santo para poder ir a hacer todo lo que ellos hicieron y más cosas aún todavía. Porque cuando salimos a predicar por todas partes, el Señor nos ayuda y confirma la palabra con las señales que la acompañan. La pregunta de nuevo es, ¿le creemos o no? Porque ¿saben qué? Esta comisión sigue vigente hasta hoy. El Señor no nos ha dicho que la obra ha terminado y no va a terminar para nosotros hasta que Jesús nos llame a su presencia o venga por su iglesia. Entonces, si hoy estamos vivos, todavía estamos comisionados para hacer esto. Y hoy deberíamos hacerlo. Comentario curioso que pusieron en uno de los videos de Facebook, de YouTube que subimos. Alguien dijo acerca de una predicación, si se trata del Espíritu de Dios, entonces los testigos de Jehová tienen la verdad. ¿Escucharon eso? Si se trata de que todo es por el Espíritu de Dios, es alguien que comentó en uno de los videos, entonces los testigos de Jehová tienen la verdad. Porque ellos andan por todos lados predicando. Porque ellos andan por todos lados hablando de su Jehová, no del Jehová de la Biblia, de su Jehová. Porque ellos andan por todos lados predicando la palabra. Y me dieron ganas de contestar, sí, pero puras doctrinas falsas. Y luego el Señor me dijo, pero ellos andan predicando. ¿Qué estamos haciendo nosotros como la verdadera iglesia de Jesús? Y no estoy hablando de Calvary Chapel San Diego en español. Estoy hablando de la iglesia que predica la palabra y que dice creer en todo lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Predicamos diariamente? ¿Predicamos a toda criatura o nada más a los que nos caen bien? ¿O nada más a nuestra familia? ¿Tomamos toda oportunidad que el Señor pone delante de nosotros para hablarle a la gente de Jesús? El profeta Isaías, cuando tiene esa visión celestial del Señor, en Isaías 6, después de que lo ve y ve a los querubines y todo lo demás que ve, dice en Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. Hoy el Señor está diciéndonos a nosotros como iglesia y como individuos, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? ¿Quién irá a predicar el evangelio de Jesucristo a un mundo que tanto lo necesita? Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos hoy a decir, aquí estoy yo, envíame a mí? Si le creemos, la primera oportunidad que tenemos le vamos a hablar a alguien acerca del evangelio de Cristo. Amén. Si no le creemos, nos vamos a quedar callados, aun cuando la oportunidad la tengamos delante de nosotros. Y esa es la verdad. Pablo nos dice en Romanos capítulo 10, los versículos 9 al 15, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Alguien diga amén. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado. ¿Por qué no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es? Pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Alguien diga amén. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo predicarán si no han sido enviados? Hay mucha gente que se llama apóstol, ¿verdad? Y apóstol quiere decir enviado. Hoy, por el poder que el Espíritu Santo de Dios me da como pastor de esta iglesia, los declaro a todos apóstoles. Y los envío de este lugar, afuera de esas puertas, por donde quiera que vayan esta semana, y prediquen el Evangelio a cuanta criatura le puedan predicar. Créanle que van a pasar grandes cosas. Créanle que Él va a volver sus corazones hacia Él mismo. Créanle que el poder del Espíritu Santo los está acompañando. Créanle que es el mismo Señor Jesucristo el que nos está enviando a hacer esto. Créanle y vamos a ver la gloria de Dios. A menudo hablamos de la armadura de Dios, ¿verdad? Y nos emocionamos cuando hablamos de la armadura de Dios, ¿verdad? La espada de la verdad, el yelmo de salvación, la coraza de fe. ¡Wow! Efesios 6, 13 dice, por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Versículo 15, y con los pies calzados, ¿con qué? Con la disposición de ¿qué? De predicar el evangelio de la paz. A menudo nos ponemos todas las otras cosas, ¿verdad? Pero estamos en San Diego, aquí podemos andar descalzos, podemos andar con chanclas. No, la armadura no está completa si no nos ponemos también ese calzado en los pies que es la disposición para predicar el evangelio de la paz. Está incompleta la armadura, mis hermanos. Podemos estar haciendo todo lo demás, pero está incompleta la armadura. No estamos haciendo todo lo que debemos y mucho menos todo lo que podemos porque está incompleta la armadura. Y cuando Satanás encuentra una armadura incompleta, cuando Satanás encuentra una abertura por la cual meterse y hacer daño a pesar de la armadura, se va a meter por ella. Yo no sé por qué, pero mi mamá siempre me decía que si andaba descalzo en el frío me iba a enfermar. ¿Ah? ¿Alguna vez les dijeron sus mamás eso? No es cierto. Te va a dar resfriado si te andas descalzo. No es cierto, es un virus, se contrae del aire. Y por alguna razón cuando me resfriaba me frotaba los pies con Vicks Vaporub, que lo cura todo, ¿no es cierto? Asegúrense de tener en su casa Vicks Vaporub y Robitussin, porque esas dos medicinas lo curan todo. Pero por alguna razón me frotaba los pies con Vicks, el pecho con Vicks, la espalda con Vicks, y luego me ponía una chamarra y luego una sudadera y luego calcetines y todo, y pues me estaba muriendo de calor, ¿verdad? Y yo creo que tanto calor mataba el virus, pero al siguiente día me levantaba sintiéndome bien. Pero siempre me decían, no te salgas descalzo, te va a pasar esto, te vas a enfermar. Mis hermanos, como discípulos, como apóstoles, como enviados de Jesucristo, no podemos salir sin ponernos toda la armadura de Dios. Y parte de la armadura de Dios es tener los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Siempre. Y todos los días tenemos oportunidad de hacerlo. Aprovechemos esa oportunidad mientras todavía tenemos vida aquí en la tierra. Porque eso es lo último que el Señor Jesucristo nos dijo que debíamos hacer. Y si no lo estamos haciendo, no lo estamos obedeciendo. Y si no lo estamos obedeciendo, no le estamos creyendo a Él. No estoy diciendo que no creamos en Él. No le estamos creyendo a Él. Amén.